Recordamos la fecha, el día y las circunstancias por la cual nuestro ser querido dejó esta tierra y partió en los brazos del Señor. Para muchos es algo que trae dolor, que trae tristeza. Nosotros lo hacemos con alegría, porque es un acontecimiento que marca nuestras vidas. Y conocemos el propósito del Señor entonces. ¿Por qué celebramos esto? Y lo celebramos porque hay una nueva vida en Cristo. Hay una nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida en Cristo se da a través no solamente de la muerte del Señor Jesús, sino a través de la resurrección de Él. Ahí hay una nueva vida. Resucitamos con el Señor. Y eso fue posible exclusivamente con el suceso, con el acontecimiento de la muerte de nuestro Señor Jesús. Sin duda que fue así. ¿Por qué? Porque Él tuvo que morir por nuestros pecados, queridos. El Señor Jesús tuvo que padecer su muerte en la cruz para llevarse el pecado de cada uno de los que creen en Él. Los pecados de la humanidad los cargó Él. Dio su vida por cada uno. Y la celebramos esta fecha también, esta cena del Señor, porque Él nos mandó que lo recordemos, que hagamos memoria de Él. E inclusive Pablo habla un poco más allá y pone algunas condicionantes con respecto al tomar la cena del Señor, que pronto lo vamos a hacer nosotros acá también. El apóstol Pablo no estuvo en aquel lugar, en ese aposento alto, donde Jesús convocó a sus discípulos para poder cenar con Él y darles a entender qué significaba tomar la cena, su cuerpo, su sangre, ese acontecimiento que había de venir en unas cuantas horas más. Pablo no estuvo ahí, pero Pablo fue el último apóstol y el Señor le dio un privilegio aún mayor todavía. Lo llevó al tercer cielo y le reveló cosas que a ningún otro ser humano le ha sido revelado al apóstol Pablo. Y Pablo dice en 1 Corintios, escribe una carta apostólica un poco dura a esa iglesia, porque si hemos leído algo de historia de la iglesia de Corinto, sabemos que era una iglesia complicada, tenía ciertas situaciones que había que arreglar y había que poner en orden. Y referente a la cena, que era algo que tenía que tener mayor connotación espiritual todavía, estaba desordenada. Por lo tanto, Pablo envía una carta a los Corintios. Y en el capítulo 11 de 1 Corintios, verso 23, Pablo dice: porque yo recibí del Señor. Ahí le está confirmando la experiencia que tuvo con el Señor Jesús. Hacemos memoria un poco de esto antes de continuar con este relato de Corintios. Pablo era un religioso. Era un religioso que, según su parecer, estaba haciendo lo correcto porque él amaba la ley de Jehová. Por lo tanto, todo aquel que transgredía la ley de Jehová era encarcelado. Muchos terminaban muertos, como el primer mártir de la era cristiana, Esteban, que fue lapidado por hablar el Evangelio. Y Pablo estaba ahí. En ese entonces era Saulo de Tarso.
un hombre que portaba pasaporte, cartas de autoridades que le permitieran salir a buscar a aquellos pseudos cristianos que hablaban blasfemias porque decían que Cristo era el Hijo de Dios y que Cristo tenía que ver con la resurrección. Todo esto era una blasfemia, por lo cual Pablo tenía que apresar a aquellos y llevarlos a la cárcel. Pero tuvo su encuentro con el Señor. Yendo a la ciudad de Damasco, alguien por ahí le dijo: Pablo, en la ciudad de Damasco hay muchos de estos que se dicen ser cristianos, seguidores de Cristo. Es más, dicen que ha resucitado. Entonces Pablo pide cartas con poder para poder ir allá y apresar a aquellos hombres que estaban distorsionando el Evangelio, la religión. Y en el transcurso del tiempo, porque no vamos a entrar en esta historia, cuando Pablo ya comienza a entregar el mensaje del Señor y a plantar iglesias, estaba generalmente enviando recomendaciones, pautas, para que la iglesia pudiera desarrollar el trabajo de entregar el Evangelio, la palabra del Señor. Y en esto se entera que la iglesia de Corinto estaba compleja, por lo tanto era necesario darles un tironcito para que ellos pudieran entender. Y Pablo le dice a ellos en esa carta apostólica: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, no es nuevo lo que les voy a decir, yo ya se los he enseñado, pero se han olvidado. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo recomiendo? Dice, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ese era el mensaje que Jesús les entregó a los discípulos. Pero con este mensaje, con este recordatorio de la muerte de Cristo, Pablo les hace una advertencia a la iglesia. Advierte a los corintios. Les dice: el Señor lo hizo esto. Él mandó a preparar ese aposento alto. Se reunió con los discípulos. En un momento dado a Judas le dice: ¿sabes qué, Judas? Tú aquí no tienes más parte conmigo acá en la mesa. Levántate y anda a hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacer Judas? Entregar al maestro. Porque ya había hecho un compromiso él de venderlo con unas pocas monedas. Entonces Pablo, aparte de recordar este suceso, les hace un recordatorio de la muerte y advierte a los corintios, y en el verso 27 les dice: de manera, porque vamos a cenar, pero tengan cuidado, porque de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, a ver, vamos a cenar, pero ¿quiénes se van a sentar a la cena? ¿Quiénes van a compartir el pan? ¿Quiénes van a compartir el vino? Y yo no quiero que lo tomen indignamente. Es la recomendación, es la advertencia que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de aquel entonces, y que hoy día vamos a ver cómo nos toca a nosotros esta recomendación, esta advertencia del apóstol. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice que cualquiera, si hay alguien que come la cena del Señor indignamente, es culpado del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesús.
¿Qué quiere decir esta idea de comer indignamente? ¿Cierto? Porque nos preguntamos. Yo quiero participar de la mesa, pero no lo quiero hacer indignamente, pero no sé de qué manera puedo participar indignamente de la cena del Señor. Por eso he querido hoy día tocar este tema, porque para mí como pastor es importante, para ustedes como iglesia es importante que al momento de cenar lo hagan dignamente. No sientan culpabilidad, que están haciendo algo espiritual, pero en su corazón hay algo que les atormenta. O hay algo que les provoca o les dice, wow, quizás yo no estoy en condiciones de tomar la cena del Señor. Y Pablo lo dice, que cualquiera que tomase del pan o del vino y lo haga indignamente es culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces es importante, hermanos, que reconozcamos que no tiene que ver con nuestra indignidad, cuando uno se siente indigno, inmerecedor. No se trata de aquello, porque hemos sido pecadores salvados por la gracia de Cristo, ¿cierto? Amén. Hemos sido pecadores salvados por la gracia de Cristo. Y Él nos hace dignos delante del Padre. Entonces, no hay ninguna persona que pueda ser digna simplemente a los ojos de Dios. Pero Jesús vino para poder interceder por nosotros. Y a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, pasamos a estar dignos delante del Padre. Tampoco es posible que podamos nosotros vivir una vida plenamente digna de todo lo que Dios ha hecho para con nosotros. ¿Ya? Ahora, muchos participan de esta ceremonia, que para mí es especial, pero muchos participan de una manera religiosa. En muchos lugares, todos toman la cena del Señor, aunque no los conozcamos, niños y grandes, miembros o no miembros, creyentes o no creyentes, pasan y participan de la cena del Señor, y es una manera religiosa, sin comprender, hermanos queridos, a cabalidad su significado real, que es lo que es tomar la cena del Señor. Por eso Pablo deja en claro entonces en esta carta apostólica a los Corintios que cualquiera que participe de esta ceremonia de manera descuidada acarrea condenación. Esa es una palabra un poco más clara para entenderla. Lo vuelvo a repetir, que cualquiera que participe de esta ceremonia de la cena del Señor, de tomar el vino, de partir el pan, y que participa de una manera descuidada, es culpable y será condenada. Miren lo que dice el verso 27 del mismo capítulo 11 de Primera de Corintios. Y pongamos atención a esto. Dice, de manera que cualquiera, está hablando, ¿cierto?, a los que están participando en la congregación de la cena del Señor, que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, verso 28, pruébese cada uno a sí mismo. Y vamos a tener que hacerlo. Pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
Entonces vamos a ver por qué es necesario, por qué es importante saber de qué manera podemos afectar esta comunión de tomar la cena del Señor. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo participo yo entonces de la cena del Señor? ¿Cómo debo de participar de esta ceremonia? Porque es una ceremonia solemne, con un trasfondo espiritual tremendo. Comer el pan, que es el cuerpo de Cristo. Jesús lo dijo, este es mi cuerpo. Que a causa de ustedes provocaron esto, que mi cuerpo sea latigado, sea partido. ¿Por qué lo provocaron ustedes? Porque ustedes son pecadores y yo vengo a librarlos. Por lo tanto, era necesario que padeciese esto. Claro que sí, pero es a causa de vosotros. Por eso es que cuando toca de distribuir el vino, les dice exactamente lo mismo. Esta es mi sangre, que yo la entregué a causa de ustedes. A causa de ustedes. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que la cena del Señor es vital para todas las personas que se dicen ser cristianas. La cena del Señor es vital para todas aquellas personas que se dicen ser cristianas, sean nuevos o no en el credo, sean nuevos creyentes o no lo sean, pero que se consideran a sí mismos personas cristianas. Porque todos los que van a una congregación, sin duda, se consideran cristianos. Entonces, sean ellos nuevos en la fe o no, porque hay personas que han conocido recién el Evangelio, pero también hay otras personas que ya llevan hartos años sirviendo a Dios, y la cena está para ambos, creyentes nuevos o ya maduros en el Evangelio. Y yo esta mañana quiero entregarles 4 razones por las que esta ceremonia es tan esencial para el cristiano. Quiero que pongan atención, por favor. Es importante. Si ustedes se consideran cristianos, es esencial el que tomen la cena del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice. Si no participamos de la cena del Señor, no formamos parte de Él. Si no tomamos la cena del Señor. ¿Quiénes estaban en la mesa del Señor compartiendo? Estaba con los fariseos, con las prostitutas, con los delincuentes, que era común verlos participar en las comidas con el Señor, porque fue catalogado hasta de glotón. No, él en ese momento, que era importante porque estaba dando a conocer el sacrificio que se venía, estaba con su gente, estaba con sus discípulos. No había más gente. Y todos participaron de la cena del Señor. Por eso es importante, lo vuelvo a reiterar. Esto tiene que ver con lo eterno, hermano, no con lo temporal. Para participar de la cena del Señor tenemos que hacerlo dignamente, pero es necesario que todos participemos de la cena del Señor. Y el mismo Señor Jesús se encarga de explicarlo esto. Y vamos a verlo, lo que dice en el libro de Juan capítulo 6. Dice, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, o de cierto os digo, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben la sangre, no tenéis vida
en vosotros. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces es necesario el comer el pan y tomar el vino en la cena del Señor. ¿Por qué? Porque somos creyentes. ¿Amén? Amén. Todos somos creyentes. El Señor Jesús destacó en esto, hermanos, un aspecto clave del caminar del cristiano en este versículo que acabo de compartir. ¿Cuál es? Participar de esta ordenanza nos permite, por favor quiero que lo entienda, nos permite afirmar nuestra confianza en el Señor Jesús. ¿Cómo nos permite reafirmar nuestra confianza? Porque reconocemos nuestra fe en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz y el poder redentor que Él tuvo en ese momento y que tiene por los siglos de los siglos, de redimir al hombre caído y restaurarlo y hacerle una nueva criatura. Eso no lo debemos de perder. Entonces, efectivamente, si no participamos de la cena del Señor, nos aislamos de Él. Estamos diciendo: yo no pertenezco al Señor. Y el uno, que es Cristo, está en nosotros. Amén. Amén. Lo segundo, ¿por qué es necesario que todos los creyentes participen de la cena del Señor? Es porque la cena es un acto de comunión para la iglesia. Es un momento especial. No que los otros no lo sean, pero será una comunión diferente al participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque además de ser una ordenanza de parte del Señor Jesús, es un acto de compañerismo. Por eso quiero que pongamos atención todos. Esto es un acto de compañerismo dentro de esta comunidad llamada Iglesia Cristiana. ¿Por qué somos Iglesia Cristiana? Porque somos seguidores de Cristo. Amén. Y cuando pasa esto, el vínculo entre nosotros tiene que estrecharse más aún todavía. Para allá vamos. El vínculo, la confraternidad, el compañerismo, con este acto de hoy día tiene que fortalecerse aún más todavía. ¿En qué? En nuestra fe común que tenemos. ¿Y qué más? En la identidad que tenemos de compartir a Cristo. Yo soy el pan de vida, dijo Cristo. El que comiese de mí jamás volverá a tener hambre. Y así como Jesús deseaba comer con sus apóstoles, nosotros también, hermanos queridos, debemos desear reunirnos y compartir esta comunión, desear estar. ¿Sabe? El Señor deseaba estar con ellos ahí. ¿Qué es lo que dice Lucas 22:14? Dice: cuando era la hora, porque había un tiempo que estaba establecido por el Padre para que sucediese ese acontecimiento que marcó la historia en la vida de cada uno de nosotros, la muerte de Cristo. Entonces dice la Escritura: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él se sentaron los apóstoles. Ahí estaban los apóstoles con él. Y les dijo, imagínense, yo cuando leí esto, cerré mis ojos y me hice la ilusión que lo estaba escuchando a él.
Porque eso les dijo a los discípulos, pero también me lo dice hoy día a mí, hermana. También te lo está diciendo a ti, hermano, te lo dice a ti. Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Iglesia, Él desea hoy día comer con cada uno de nosotros esta Pascua. Porque aunque nosotros la denominamos la Santa Cena del Señor, era la celebración de la Pascua. Por eso para mí es importante que podamos entender esto. La Pascua fue un acontecimiento que marcó la liberación del pueblo hebreo del yugo, de la esclavitud que estaban sufriendo en Egipto, donde se hacían unas ceremonias. Se mataba un cordero inmaculado, sin mancha, sin defecto, y se compartía, ¿cierto? Había algo especial en esta fiesta. Por eso es que Cristo es el Cordero Pascual. Lo dijo Juan, el Bautista, su primo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús tuvo que padecer la muerte como un cordero entregado. Y Él deseaba pasar este momento. ¿Y por qué lo deseaba? Porque tenía ya las ganas de irse luego a la cruz. Es porque esta celebración, queridos hermanos, esta Pascua que se celebraba, era una ordenanza perpetua, que tuvo un génesis, pero que no se le dictó final a este hecho de celebrar la Pascua. Se hizo la fiesta por la liberación del pueblo, ¿cierto? ¿Están entendiendo? ¿Me estoy explicando o no? Pero fue una ordenanza a perpetuidad. Esto no terminaba con Cristo. El sacrificio de los animalitos terminaba con Cristo, obviamente, pero la ordenanza en sí de celebrar la Pascua era una ordenanza eterna, perpetua. Porque la idea era que los hijos de Dios, los hijos de Israel, recordaran la venida del Señor, quien sería el Cordero expiatorio. Éxodo, vámonos al Antiguo Testamento, de donde sale el pueblo hebreo al desierto, comienza esto. Éxodo 12:14 dice: y este día, ¿qué día? El día de la celebración de la Pascua, ¿cierto? Y este día os será en memoria. O sea, no se olviden, queridos, nunca de este hecho. Tiene que estar en la memoria. Traspásenlo a sus hijos como un conocimiento, como una liberación, como un agradecimiento de lo que sucedió. Cómo el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto y nos llevó hacia tierra prometida. Entonces dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. ¿Qué es lo que es solemne? ¿Cierto? No es cualquier fiesta. ¿No? No nos vamos a ir a comernos unos cruditos ahí o los panqueques ricos que prepara Yanina. No. Es algo más solemne, donde tenemos que hasta nuestro comportamiento ser distinto. Por eso hoy día tu comportamiento debe ser diferente en estas fiestas solemnes. Y que tienes que participar porque te dices ser cristiana o cristiano. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante
¿El tiempo que llegues hasta Canaán? No. Dice durante vuestras generaciones. Y mira lo que dice, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Capaz que no, alguno de ustedes no lo había escuchado esto. Pero hay un estatuto, hay un decreto, hay alguien que dijo esto se hará perpetuamente. Eso lo dijo el Señor Jehová, Dios Padre. Amén. Dios. Y se celebrará perpetuamente. Yo considero, hermanos, no sé si quizás me equivoco, pero creo que no, que esta es la celebración más importante de la iglesia cristiana. La cena, la Pascua, celebrar ese acontecimiento, de donde el Señor te sacó de la esclavitud, donde Satanás te tenía ahí agarrado, entrampado, atado, y Jesús te liberó. ¿Lo están entendiendo, cierto? Te sacó de aquello. Ya no estás más en tinieblas, te sacó a su luz admirable. Por eso esto tiene que ser realmente un acontecimiento importante. En la fiesta de la Pascua se celebraba la liberación del pueblo de Israel de las garras de Satanás, personificado en los egipcios. ¿Cómo se llama lo egipcio, lo Egipto? Alcohol, droga, pornografía, delincuencia, vicio, mentiras, borracheras, adulterio. De ahí te sacó el Señor. Por eso celebra tu Pascua. Por eso cena con el Señor. Por eso solemnemente prepárate para poderlo hacerlo dignamente. Y no venga religiosamente a tomar el pan y el vino. Esto no es religión, hermano. Es una celebración, es una conmemoración del pueblo hebreo, donde miles de cristianos hoy por hoy celebran la resurrección de Jesús, que es la piedra angular de la fe. No es cualquiera, es la piedra angular de la fe. ¿Por qué? Porque Él nos libra del pecado, Él nos libra de la muerte eterna, de esa vergüenza eterna, y abre un camino hacia la vida eterna. Que tendremos que atravesar desierto. ¿Sí que dijo que esto era fácil o no? Tenemos que atravesar desiertos. Y en el desierto, aunque parezca desierto, a veces no está tan desierto. Nos encontramos con animales que quieren hacernos daño, alacranes, escorpiones, serpientes. Hay intereses que te quedes en el desierto, que te mueras en el desierto, que te seques en el desierto, que jamás salgas del desierto, que te pierdas ahí. Pero Él te liberó. Y Él fue tu columna de fuego. Él fue tu nube. Él te dio el maná. Él te dio el agua. Él te dio todo para poder llegar a Canaán y ser salvo. ¿Cómo no vamos a celebrar esta Pascua? ¿Cómo no voy a tomar esta Santa Cena? Con agrado lo hago. Con devoción lo hago. Porque me sacaste de allá, Señor. Me libraste. ¡Wow! Entonces, ¿por qué la cena es un acto de comunión para la iglesia? Porque se provoca la confraternidad. Porque recordamos el sacrificio de Cristo. Pero si esto es así, venimos acá a la iglesia y hay comunión. Oye, Pablo escribe a los Corintios porque la cosa no era tan así. Ellos estaban reunidos en la iglesia, pero no había mucha comunión en ellos.
No había comunión. Tomaban la cena hasta emborracharse. El suegro estaba con la nuera. ¿Y para qué vamos a seguir enumerando más situaciones caóticas que ocurrían? Entonces no es siempre que en la congregación haya comunión entre todos. Entonces la cena se estaba tomando indignamente. Por eso era necesario que Pablo, aunque puede sonar duro, los amonesta y les dice: no, esto no debe ser así. Hay divisiones entre ustedes, entre los líderes, disputas, pleitos. Hay temas de conciencia que te da vuelta, que miras a tu hermano y miras a tu hermana, pero no has perdonado. Y que estás ahí dándole. ¿Cómo puedes tomar y sentarte a la cena, a la mesa del Señor? No, yo quiero que estén sentados dignamente. Porque hay que ser claro, hermano, si llegamos a la cena del Señor con enojo, con rencor hacia el hermano o hacia la situación, vamos a estar comiendo la cena indignamente. Y el Señor desea hoy que no lo hagamos de aquella manera, sino que nos presentemos dignamente delante del Señor. Y toda culpabilidad, todo reproche, todo enojo, todo rencor, todo quede en las plantas del Señor. Amén. Esta es la oportunidad, hermanos. Iglesia Aposento Alto. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te da y te da y te clava y te clava ahí? No puede ser. Tú no conoces el mañana. Hoy es el día. Hoy te está dando la oportunidad el Señor de sentarte dignamente a cenar con el Señor. También, hermanos queridos, la cena del Señor simboliza el pacto que tenemos con el Señor Jesús. Hay un pacto del Señor, ¿cierto? La Santa Cena fue establecida por el mismo Señor Jesús dentro de la celebración de la Pascua. ¿Por qué? Porque Él reveló el nuevo pacto que Dios estaba a punto de hacer con el hombre a través de su propio cuerpo en la cruz del Calvario. Veamos lo que dice el libro de Lucas 22, 20. Dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hoy es el pacto que tiene Dios contigo. Y no estamos hablando de otros tipos de pactos que se promulgan por ahí. No, estamos hablando del pacto del Señor, donde pasas a ser una nueva criatura. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Cuando revela el nuevo pacto que Dios estaba a punto de hacer con ustedes, conmigo, con el hombre, de igual manera, dice: después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Si esta copa no es por mí, es por ustedes. El Señor tenía un nuevo pacto y Dios derrama esta copa y el Señor derrama su sangre. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean lavados. Amén. Así de simple. ¿Para qué? Para que tuviéramos una nueva postura, una nueva relación con Dios. Porque fue no recordar que estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos habíamos pecado. Y nuestros padres adánicos provocaron aquello.
donde cargamos el pecado. Por eso es que el salmista dice, en pecado nací, pero ¿cómo? No entiendo si están legalmente casados, papá y mamá. Pero es que hay una condenación que viene de allá atrás, pero que se corta en Cristo. Porque en Cristo eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Pero este nuevo pacto tenía que ser ratificado con la sangre de Cristo. Es como cuando tú haces un pacto, que hoy día le podríamos llamar un compromiso de compra-y-venta, como lo quieras llamar. Va tu firma, va la firma de aquel, va la firma del testigo, va el timbre del notario. Aquí este pacto estaba firmado y corroborado, ratificado con la sangre de Cristo. El gran yo soy. Porque Él también es el gran yo soy. Cristo firmó el acta que era contraria a ti, la tomó y la clavó en la cruz y anuló los decretos que eran contrarios a nosotros, ¿cierto? Claro, había un acta que te decía, vas a tener una muerte eterna de vergüenza porque eres pecador. Pero Cristo anuló esos decretos que eran contrarios a ti. Por eso siento gozo. Por eso quiero tomar la cena. Por eso tengo gratitud. Por eso me considero una persona nueva, libre. Si alguien que me conoció en mi vida pasada, era mi vida pasada, te comento. Claro. Oye, pero algunos pueden decir, pero fue el mes pasado, el año. Bueno, pero hoy es el día. Hoy es mi día y no lo dejo pasar. Hoy es mi día. Lo tomo. Y ya estoy viendo la firma. Y es una firma ensangrentada. Y dice, yo firmo Cristo. Libre eres de toda condenación. Porque para los que están en Cristo ninguna condenación hay. Eso debe de llenar tu corazón. Para los que están en Cristo ninguna condenación hay. Entonces Él derrama voluntariamente su sangre para que nuestros pecados fueran lavados, borrados, para que tuviéramos una posición recta delante de Dios. Y dice que Él tomó nuestros pecados, agarró la cuerda más firme que podría existir y los tiró a lo profundo de la mar y jamás ha tenido ni tendrá memoria de aquello. ¡Wow! ¿Merece un aplauso, Señor, o no? Un aplauso merece el Señor. Ahora tenemos que entender que sin el acto expiatorio de Cristo no podríamos hacer un pacto con Dios, porque Dios es perfecto. Amén. Y es justo. Eso me gusta. Es justo. Es justo. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué cenamos también con el Señor? Ya voy concluyendo, iglesia. Porque mostramos lo que recordamos. ¿Cómo hacerlo? Mostramos visiblemente el pan y el vino, lo que recordamos. ¿Y qué es lo que recordamos? Lucas 22, 19 dice, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio. ¿A quiénes? A ustedes, a los discípulos, ¿cierto? A los apóstoles que estaban con él. Y les dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Amén. Por eso tomo la cena, porque hago memoria de aquello, porque me acuerdo del sacrificio, porque me acuerdo que me perdonó, porque me acuerdo que me lavó de mis pecados, porque me acuerdo que está preparando una morada para mí allá arriba. Por eso tomo la cena del Señor. ¿Por eso la tomas? ¿Sí? No te veo muy convencida. ¿Sabes que este no es simplemente un hecho histórico que hay que recordarlo? No. La forma que debemos recordar
Lo que hizo Jesús no es simplemente un hecho histórico, algo que haya pasado y que nos ha causado dolor y que pucha, que lástima. No, nosotros lo hacemos con una profunda reflexión, con reverencia, como se lo merece, reconociendo el sacrificio de Cristo, que no es menor, hermano. Por eso es que debemos, en este acto, debemos de tomar un tiempo, reflexionar, ser conscientes del regalo de la salvación, porque en todo esto hay en medio de esto un regalo, que es el regalo de la salvación. Todas las cosas son hechas nuevas, está bien, participa con nosotros en la cena del Señor, está bien, pero hay un regalo que es la salvación del Señor, que a través de la salvación, más encima se nos ofrece, ¿qué cosa? La eternidad. ¿No es maravilloso? Es maravilloso. Por eso, hermanos, esforcémonos cada día para vivir aceptando este regalo. Yo quiero que nos pongamos de pie, o en sus pies, como lo quieras llamar. El domingo pasado hicimos un ejercicio, ¿se recuerdan? Hoy vamos a hacer algo más espiritual todavía. Yo quiero que, hermanos, tomemos un tiempo para arrepentirnos de nuestra falta de respeto, para perdonarnos, para poder llegar juntos a la cena y sentarnos y compartirla. Ponga atención, por favor, que esto para mí es importante, y que de esta manera podamos reconocer el privilegio solemne que tenemos de poder participar de la cena del Señor, de poder reconocer lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso yo quiero que cerremos nuestros ojos, hermano. Pero dentro de este hecho, de este acto, tú necesitas ir donde alguien que está aquí, abrazar, pedir perdón, dar perdón, o simplemente abrazar por amor. Y no me digas que no tienes nada en tu corazón. No me digas que no tienes por qué hacerlo. Dios te está dando esta oportunidad, estos minutitos, no solamente de reconciliarte con tu hermano, con tu hermana, sino de expresar amor también. Recompensa vas a tener. Vence aquello. Vence aquello. Vence. Dios es un Dios de amor. No es un Dios de contiendas. No es un Dios de división. Es un Dios que ama la decisión. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias, Jesús. Sigue trabajando en estos corazones. Derrama tu presencia, Señor. Señor, queremos una iglesia sana. Queremos participar de una cena dignamente, donde sea derramado y demostrado el amor el uno por el otro. Gracias, Señor. Sigan orando. No dejen de abrazarse. Aleluya. Gracias. Muchas gracias. Padre,
Gracias por este momento. Gracias te damos, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de sentarnos dignamente delante de ti y compartir este tiempo hermoso, Señor, de comunión, de confraternidad, de perdonarnos el uno al otro, de estimularnos al amor, de poder decir te amo, te quiero, eres mi hermana, eres mi hermano. Y quiero estar digno sentado en esta mesa y compartir el pan, que es el cuerpo de Cristo. Compartir la sangre que ha derramado nuestro Señor para limpiarme de todos los pecados. Bendigo la iglesia que hoy, Señor, está entrando en un nuevo proceso, en un nuevo tiempo, Señor. Los bendigo a cada uno de aquellos, Señor. Bendice a ellos que están abrazados, que se están besando, que se están declarando amor, que se están declarando perdón, Señor. Que tu Espíritu Santo los pueda enlazar, Padre amado, como nunca, con lazos de amor. Gracias te doy, mi buen Dios. Señor, derrama tu Espíritu en cada uno de ellos. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre Celestial, porque has abierto los cielos, has roto ataduras, has dejado caer cadenas de opresión, sentimientos de amargura, y tu amor y tu perdón está fluyendo, Señor, en cada uno de mis hermanos aquí presentes. Padre, gracias por ellos. Gracias por ellos, Señor Jesús. Gracias porque tu Espíritu Santo está obrando de una manera maravillosa, gloriosa, eterna. Oh Dios, qué maravilloso, Señor, es poder sentir tu amor, tu perdón a través de estos hermanos. Aquí está tu comunión, Padre. Gracias por todo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Siento en mi espíritu que hay alguien que también está viendo por estas redes sociales, que está enjugando sus lágrimas y que ha perdonado, que también se está reconciliando con Dios y con su prójimo, con su hermano o su hermana. Sé que esto va a marcar algo especial en la vida de ellos. Gracias. Muchas gracias. Señor, hemos orado, hemos bendecido esta comunión que hemos tenido con los hermanos. Ahora vamos a cenar, vamos a partir el pan, vamos a tomar el vino que se ha sido preparado para poder disfrutar de este acontecimiento que marca la historia de la iglesia del Señor. Y lo vamos a hacer con acciones de gracias, Señor. Porque tú eres bueno. Porque este día estaba preparado, Señor, por ti. Estaba agendado por ti. Era necesario este día. No el domingo anterior. Era este día para traer paz y comunión en medio de esta congregación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y la iglesia dice amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Amén. Pueden tomar sus ubicaciones, manténganse sentaditos, parados. Vamos a cenar con el Señor ahora.